Hoy vamos a ver de condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido el ejercicio resuelto número 10. Condiciones de equilibrio. La barrera de un cruce peatonal está hecha de un perfil metálico homogéneo sostenida mediante un eje empotrado en la pared en su extremo y apoyada sobre un resorte de constante K igual a 816,7 Nm en el otro extremo en posición horizontal. Si el resorte está comprimido 15 centímetros por el peso de la barra metálica en su posición horizontal de equilibrio, calcular a. ¿Dónde está ubicado el centro de gravedad de la barra? B. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre de la viga? C. ¿Cuál es la fuerza ejercida por el resorte cuando la barra está en posición horizontal? D. ¿Cuál es la masa de la barra metálica? Bien, acá estamos con esta barra de un cruce peatonal que para analizarla vamos a hacer un zoom y lo que tenemos es este cruce peatonal formado por esta barra que apoya en el resorte y en el otro extremo está agarrada por este eje que la permite rotar. Una vez que nosotros apoyamos la barra y la soltamos, el resorte se comprime 15 centímetros y a partir de ahí vamos a tener que calcular la masa de esta barra metálica homogénea. Nos dicen que es homogénea porque si es homogénea, toda su masa, todos sus átomos están distribuidos en forma uniforme y el centro de gravedad coincide con el centro geométrico. Es decir, si vemos en una vista frontal a la animación, tenemos la barra agarrada por este eje que está soportado por estas placas metálicas empotradas en la pared y de este lado tenemos nuestro resorte. Una vez que la barra se queda quieta, el resorte se comprime 15 centímetros hasta que la barra queda en posición horizontal. Vamos a empezar analizando las fuerzas que intervienen en el ejercicio. Si vemos cuando la barra apoya sobre el resorte se va a comprimir 15 centímetros hasta quedar en posición horizontal la barra debido a el peso de la barra que tenemos que calcular que actúa en su centro de gravedad que también tenemos que calcular. Y luego de apoyar la barra lo que va a pasar es que el resorte se comprime estos 15 centímetros y a partir de ahí en la posición de equilibrio vamos a analizar las fuerzas y los torques que generan estas fuerzas. Tenemos el peso de la barra que actúa en su centro de gravedad que tenemos que calcular y tenemos la fuerza elástica que hace el resorte al estar comprimido. Además, el eje está haciendo una fuerza, que es la reacción del eje, que como la viga está ubicada en posición horizontal, paralela al piso, la reacción va a tener componente solamente vertical. Y ahora que hemos analizado qué fuerzas actúan en nuestro sistema, podemos aplicar la primera condición de equilibrio en un cuerpo rígido, que es que las sumatorias de fuerza que actúan sobre el cuerpo sea igual a 0 para que el cuerpo no tenga aceleración. Pero normalmente la primera condición de equilibrio se utiliza para calcular las reacciones en los ejes y en este caso no es necesario. Lo que vamos a tener que hacer es aplicar la segunda condición de equilibrio en un cuerpo rígido que vimos en el video de teoría y nos dice que las sumatorias de torque o momentos de fuerzas que actúan sobre el cuerpo tiene que ser igual a 0 para que el cuerpo no tenga aceleración angular. Para aplicar la segunda condición de equilibrio vamos a tener que elegir un sentido de rotación como positivo. Yo en este caso voy a elegir el sentido antihorario, pero ustedes los pueden elegir al revés para practicar. Ahora lo que nos falta elegir es el eje de rotación o el punto a partir del cual vamos a calcular los torques. Lo más fácil en este caso es elegir el eje de rotación, que yo lo voy a extender para que visualicemos fácilmente respecto a qué punto o a qué eje estamos midiendo los momentos de fuerzas. El hecho de elegir el eje de rotación como el punto a partir del cual vamos a calcular los momentos de fuerza tiene la ventaja que elimina la reacción del eje en la sumatoria de momentos de fuerza. Entonces, si vemos la reacción del eje, la recta de acción pasa por el eje de rotación y al no tener brazo de palanca no genera momento de fuerza y de esta forma, simplemente por elegir este eje de rotación, hemos eliminado una variable. Ahora, la primera fuerza que genera un momento de torque respecto al eje es el peso de la barra que tenemos que calcular. Y si vemos, el peso de la barra genera un sentido de rotación antihoraria
que hemos elegido como positivo, por lo que el momento de fuerza que genera es un torque positivo. Y la siguiente fuerza que genera un momento torsor es la fuerza elástica que está empujando a la barra hacia arriba. Esta fuerza elástica lo que hace es que la barra gire en sentido horario, que hemos elegido como negativo, por lo que el momento de fuerza o torque que genera es negativo. Yo acá he dibujado los vectores de torque o momento de fuerzas para que lo veamos y recordemos que el torque es un vector que entra o sale por el eje de rotación y su dirección se calcula con la regla de la mano derecha. Si quieren ver cómo se calcula, en los videos anteriores lo hemos resuelto en forma 3D para poder visualizar fácilmente cómo se calculan aplicando la regla de la mano derecha. Y ahora que ya hemos hecho el análisis de las fuerzas que actúan en este sistema y los momentos de fuerzas que generan respecto al eje de rotación, vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es identificar los datos de las incógnitas y nos dicen que la constante del resorte es igual a 816,7 Newton por metro y lo que se comprime el resorte, el delta X, es igual a 15 centímetros. Además, como no nos dan el largo de la barra, vamos a asumir que es L. Estos son los datos y las incógnitas son: ¿cuál es el centro de gravedad de la barra? Que lo vamos a obtener por el método geométrico. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre de la barra? ¿Cuál es la fuerza elástica que hace el resorte? ¿Y cuál es la masa de la barra? Bien, vamos a empezar dibujando a la barra y vamos a obtener el centro de gravedad usando el método geométrico que aprendimos a usarlo en el video de teoría de centro de gravedad. Lo primero que vamos a hacer es trazar una recta de este vértice hasta este vértice y vamos a trazar otra recta de este vértice hasta este vértice. Donde se cruzan las dos rectas está el centro de gravedad que, como la barra es homogénea, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico de la barra. Y nosotros ahora lo estamos haciendo en una dimensión y la barra tiene 3 dimensiones, pero es suficiente para hacer las cuentas que necesitamos. Vamos a asumir que el largo de la barra es L, de modo tal que el centro de gravedad de la barra está ubicado a su mitad, es decir, es L sobre 2. Bien, ahora que ya hemos obtenido el centro de gravedad de la barra, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a tener que hacer es simplificar este problema real y dibujar el sistema de coordenadas. La barra la vamos a representar con este rectángulo. Acá, en el origen de coordenada, vamos a poner el eje de rotación y si vemos, las fuerzas que actúan son: en el centro de gravedad actúa todo el peso de la barra concentrado. Por eso estamos en esta unidad aprendiendo a calcular dónde está el centro de gravedad para poder ver qué torque genera el peso sobre el cuerpo. Además del peso de la barra, actúa la fuerza elástica en su extremo y la reacción del eje en el eje. Y ya hemos obtenido fácilmente el diagrama de cuerpo libre de este problema. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la fuerza elástica, la fuerza que hace el resorte. Lo que vamos a hacer es simplemente recordar lo que vimos en el video de energía potencial elástica, donde aprendimos a calcular la fuerza elástica con la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza elástica es igual a la constante de proporcionalidad del resorte por el estiramiento o compresión que tiene. Para analizar la fuerza que hace el resorte, vamos a representar en una vista frontal a la barra y al resorte. En esta situación, el resorte está relajado y una vez que soltamos la barra, el resorte se comprime una cantidad de 15 centímetros. Y en esta situación, el sistema está en equilibrio. Cuando el resorte está comprimido 15 centímetros, produciendo una fuerza elástica que queremos calcular. Y esto se produce cuando la barra ha quedado exactamente horizontal. Ahora que hemos analizado gráficamente por qué se produce esta fuerza elástica, vamos a calcularla. Donde está la constante K del resorte, vamos a escribir 816,7 Newton por metro y donde está el delta X, vamos a reemplazar 15 centímetros, que en el sistema internacional es 0,15 metros. Hacemos esta cuenta, 816,7 Newton por metro por 0,15 metros y nos queda que la fuerza que hace el resorte o la fuerza elástica es de 122,5 newtons. Y ya hemos obtenido el punto C. Ahora lo que nos falta calcular es la masa de la barra y para ello lo que vamos a tener que hacer es
aplicar la segunda condición de equilibrio a un cuerpo rígido, que es que las sumatorias de torques o momentos de fuerza respecto a un punto que actúa en el sistema sea igual a 0. Siempre que necesitemos calcular una fuerza que actúa en un sistema donde hay momentos de fuerza, aplicamos la segunda condición de equilibrio. Pero cuando queremos calcular la reacción o las componentes que tiene, necesitamos las dos, la primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio, como hemos hecho en los ejercicios anteriores. Ahora vamos a hacer sumatorias de torques o momentos de fuerza. Venimos a nuestro diagrama de cuerpo libre y, como dijimos recién, la reacción del eje al pasar por el eje de rotación no genera torque porque no tiene brazo de palanca. La primera fuerza que produce un momento torsor es el peso de la barra. Y como dijimos recién, hemos elegido el sentido de rotación positiva en el sentido antihoraria, de forma tal que el peso está actuando a una distancia R1 con respecto al eje de rotación. Entonces, en la ecuación vamos a escribir más la magnitud del peso de la barra que queremos calcular por la magnitud del vector de posición R1 por el seno del ángulo θ, que es el ángulo que forma la extensión del vector de posición R1 con el vector del peso. Si no se acuerdan cómo se calculan los torques o momentos de fuerza, los invito a que vean todos los videos de la unidad anterior, donde hemos aprendido qué es el momento de una fuerza respecto a un punto y lo hemos aprendido a calcular en un montón de casos de complejidad creciente, porque en sí este ejercicio es sencillo, pero si no saben calcular los torques, no lo van a poder resolver. Ahora bien, la siguiente fuerza que genera un momento torsor es la fuerza elástica, y esta fuerza elástica está actuando a una distancia R2 respecto al eje de rotación. Como vemos, la fuerza tira hacia arriba produciendo un sentido de rotación en la barra horario, por lo que el torque que genera es negativo. Entonces vamos a escribir en la ecuación menos la magnitud de la fuerza elástica por la magnitud del vector R2 por el seno de este ángulo sigma, que es el ángulo que forma la extensión del vector R2 con la dirección y sentido de la recta de acción de la fuerza elástica. Escribimos y tenemos que la sumatoria en momento de fuerza es igual al peso de la barra por R1 por el seno de θ menos la fuerza elástica por R2 por el seno de sigma igual a 0. Lo que nosotros queremos calcular es el peso de la barra, porque en el peso de la barra está la masa. Entonces vamos a despejarla y a este término que está restando lo vamos a pasar a este lado de la igualdad sumando. Y a R1 por el seno de θ que están multiplicando al peso lo vamos a pasar a este lado de la igualdad dividiendo. De forma tal que nos queda la masa de la barra por la aceleración de la gravedad, que es el peso de la barra, expresado en términos de sus componentes, igual a la fuerza elástica por R2 por el seno de sigma dividido R1 por el seno de θ. Vamos a despejar a la masa de la barra y a la aceleración de la gravedad que está multiplicando lo pasamos a este lado de la igualdad dividiendo. Donde está R2 vamos a escribir L, porque R2 es el largo de la barra. Donde está R1 vamos a escribir L sobre 2, que es la posición del centro de gravedad, que lo escribimos acá arriba. Nos queda que la masa de la barra es igual a la fuerza elástica por L por el seno de sigma dividido la aceleración de la gravedad por L dividido 2 por el seno de θ. L se simplifica porque está en el numerador y en el denominador. Ahora simplemente nos queda reemplazar y donde está la fuerza elástica vamos a escribir 122,5 newtons. Donde está sigma vamos a reemplazar 90 grados. Donde está la aceleración de la gravedad vamos a escribir 9,80 metros por segundo al cuadrado. Y acuérdense que la aceleración de la gravedad depende del punto donde se encuentran ustedes ubicados o la están midiendo, como vamos a aprender en la unidad que sigue. Donde está θ vamos a reemplazar 90 grados. Hacemos esta cuenta, 122,5 newton por el seno de 90 grados por 2. Este 2 es el 2 que estaba acá dividiendo al denominador. Dividido 9,80 metros por segundo al cuadrado por el seno de 90 grados. Hacemos esta cuenta y obtenemos que la masa de la barra es igual a 25 kilogramos. Y ya hemos resuelto el ejercicio. Es decir, teníamos este sistema formado por una barra de control del paso peatonal apoyada sobre este resorte. Cuando soltamos la barra, el resorte se comprime hasta que la barra queda en una posición horizontal. Para ello, el resorte se comprime 15 centímetros, produciendo una fuerza elástica ascendente. Lo primero que hicimos fue calcular el centro de gravedad de la barra, donde actúa todo el peso de la barra concentrado que teníamos que calcular. Además, calculamos la fuerza elástica
que produce el resorte hacia arriba, que es de 122,5 newtons, y habíamos hecho el diagrama de cuerpo libre donde la única fuerza que nos faltaba dibujar era la reacción del eje. Una vez que habíamos hecho nuestro diagrama de cuerpo libre ya podíamos aplicar la primera condición de equilibrio, pero como no nos hacía falta, aplicamos la segunda condición de equilibrio y para ello elegimos el sentido de rotación positiva en sentido antihorario. A partir de ahí habíamos extendido el eje de rotación para visualizar fácilmente con respecto a qué punto o qué eje estamos analizando los momentos de fuerza, y habíamos visto que el peso genera un sentido de rotación horaria, de modo que el subvector de torque es positivo, y la fuerza elástica, que genera un sentido de rotación horaria, produce un torque negativo. La suma de estos torques tienen que ser igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Y haciendo la sumatoria de las magnitudes de estos torques, igualándola a 0, pudimos calcular el peso de la barra, que dividiéndolo por la aceleración de la gravedad, resolvimos el problema y obtuvimos que la masa de la barra es igual a 25 kilogramos. Ahí el ejercicio quedó resuelto. Si te sirvió, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.